Hora Clave 90.1 FM. A esta hora le vamos a dar la bienvenida al concejal Iván Abril, que llegó al Consejo Cantonal con el movimiento Compromiso Social. Lo tenemos presente en esta mañana en este espacio informativo y con él vamos a conversar en estos próximos minutos. Bienvenido a la Hora Clave. Buenos días. Buenos días, Yamil. Un saludo cordial a los ciudadanos que nos sintonizan el día de hoy y nos ven a través de Facebook Live. Un saludo cordial. Hemos hablado sobre los primeros 100 días de la administración municipal del ingeniero Pedro Palacios. A través de este mismo espacio informativo hemos conocido también algunos temas que se ha podido dar a conocer desde esta administración en los que se ha venido trabajando durante estos 3 meses. Hay diferentes críticas desde varios sectores que han sido refutadas por el mismo alcalde y también por otros sectores que también apoyan a esta administración municipal. Pero poco se ha hablado sobre el trabajo de los diferentes concejales que actualmente están trabajando en esta administración desde el pasado 15 de mayo. Justamente vamos a iniciar por ese tema para conocer de su parte qué es lo que se ha venido haciendo, qué es lo que se ha realizado durante estos 3 primeros meses de gestión. Así es, Yamil. Sí, en realidad en la evaluación de los 3 meses de gestión, de los 100 días incluso, se centran básicamente en la gestión del alcalde. Sin embargo, a nivel del Consejo Cantonal y de las diferentes comisiones, y en el caso particular de mi gestión como concejal, como Iván Abril, de la Revolución Ciudadana, hemos trabajado de manera muy intensa, al igual que mis otros compañeros también del bloque, y es la misma realidad del resto de concejales, en el sentido de trabajar una serie de ordenanzas que están en camino, lo que se lleva como última instancia es al Consejo Cantonal, pero existe un proceso paralelo de trabajo de una serie de ordenanzas que se dan a nivel de las comisiones. Yo formo parte de 5 comisiones, presido 2 comisiones y soy vicepresidente de una comisión y soy vocal de 2 comisiones adicionales. Entonces, en cada comisión existen ordenanzas que estamos trabajando de manera muy intensa. Y esto entraña un proceso bastante complejo, porque elaborar las ordenanzas son como leyes locales, ¿no es cierto? Entonces, el construir el articulado, el dialogar con los técnicos, ¿no es cierto?, especialistas en la materia, en buscar la información que sustente esos artículos, ¿no es cierto?, y en generar un proceso de interacción con la sociedad civil, ¿no es cierto?, nutrir y generar, tener esos aportes, implica un proceso bastante complejo y son varias ordenanzas a la vez. Adicionalmente, lo que hemos hecho también a nivel del Consejo Cantonal es aprobar 2 ordenanzas en primera instancia. La ordenanza de la organización y funcionamiento del Consejo Cantonal, que no se había aprobado desde hace 2 constituciones. Había pasado la Constitución de 1998, no se había aprobado reformas a esta ordenanza de la organización y funcionamiento del Consejo Cantonal, y la Constitución del 2008. O sea, estamos hablando de que había que darle una nueva armonización a esta ordenanza. Y adicionalmente también aprobamos en primera instancia, en primer debate, la ordenanza de transparencia y prevención de la corrupción a nivel del Cantón Cuenca y del GAD municipal de Cuenca. Adicionalmente hemos hecho hemos tenido una serie de iniciativas muy importantes, como el hecho de plantear a nivel del Consejo Cantonal la necesidad de realizar una asamblea cantonal por la seguridad ciudadana, que fue muy exitosa, y estamos dándole seguimiento a esos compromisos que se quedaron establecidos. ¿Cuáles son las comisiones en las que participa usted, concejal? Yo presido la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, presido la Comisión de Migración, soy vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social, Género y Justicia, soy vocal de la Comisión de Ambiente y soy vocal de la Comisión de Descentralización y Desconcentración. Bueno, adicionalmente formo parte también de una serie de directorios, soy delegado del Consejo Cantonal del alcalde al directorio de la Empresa Municipal de Vivienda, del EMUVI, en la cual trabajamos, dicho sea de paso, un reglamento en donde incorporamos una serie de temas que son altamente democratizadores. Y formo parte también de una serie de comisiones que se derivan de la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Por ejemplo, la comisión que nombra las calles de Cuenca, por ejemplo, y otras comisiones más que se derivan de esta comisión. En lo que respecta a la Comisión de Migración, que entiendo usted preside, usted mismo lo acaba de decir,
Es importante que la ciudadanía pueda también conocer qué es lo que se ha hecho durante estos 3 primeros meses, tomando en cuenta que la migración no solo engloba la emigración de los ciudadanos cuencanos, sino también la inmigración de los ciudadanos que vienen de otros países extranjeros y sobre todo venezolanos que han llegado hasta esta ciudad. ¿Qué es lo que se ha podido hacer en torno a este tema para poder ir desarrollando diferentes políticas públicas que permitan darle mejor calidad de vida a estas personas y sobre todo que se tome en cuenta también aspectos como el empleo, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la educación, sin que eso repercuta también en los ciudadanos cuencanos? Así es, Yamil. Gracias por la pregunta. Hemos hecho mucho en esta comisión, hemos establecido una serie de prioridades, hemos alertado a la administración, al señor alcalde, sobre el riesgo que había ya con la vigencia del visado humanitario en Perú desde hace más de 2 meses. Recuerde usted que el gobierno del presidente Vizcarra en Perú implementó el visado humanitario en Perú, y eso lo que está haciendo es represar el flujo migratorio en el sur del país, incluido Cuenca. Entonces, eso fue alertado para que Cuenca pueda hacer las gestiones necesarias con tal de captar una serie de recursos que están ahí presentes de las instancias internacionales de Naciones Unidas, de ACNUR, de la OIM, de la Organización Internacional de las Migraciones, ¿no es cierto?, de ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, etcétera. ¿Para qué? Para que Cuenca se inserte en el flujo, en el circuito de ciudades receptoras del área andina de recursos, para poder tratar el fenómeno inmigratorio venezolano, en este caso, que es el más complejo que tenemos por la situación precaria en la que vienen los ciudadanos venezolanos. Ese es un tema que nosotros implementamos entre las acciones inmediatas por parte de la comisión. Eso firmamos los 3 miembros de la comisión, ¿no?, los 3 concejales miembros de la comisión. Adicionalmente, hemos hecho visitas, por ejemplo, en situ al refugio, al albergue de San Francisco, en donde es uno de los pocos albergues que tenemos en el cantón, sino el único, en donde se recibe a ciudadanos venezolanos. Y evidentemente está desbordado, y había que pedirle al gobierno local que agilite los pagos que estaban pendientes, ¿no?, porque es parte de un convenio que tenía el Proyecto Vida con el refugio San Francisco. Hicimos una visita en situ, revisamos todas las instalaciones, conversamos con los ciudadanos migrantes venezolanos. Hemos trabajado también en una ordenanza de migración que ya se había trabajado por parte de la Casa del Migrante. Sin embargo, nosotros como movimiento también tenemos otra propuesta que es mucho más amplia, más abarcativa, porque se trata de entender el proceso migratorio desde el enfoque de la interculturalidad y la integración, para evitar que las comunidades de migrantes que están presentes aquí en Cuenca, las comunidades de ciudadanos extranjeros que residen aquí en la ciudad, generen guetos, o sea, estén aislados, no se integren a la sociedad, no se integren a la cultura local, y tampoco nosotros nos abramos como ciudadanos cuencanos y los ciudadanos que vivimos aquí en Cuenca a entender las lógicas de estas otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque acá están presentes ciudadanos de más de 60 países. Acá tenemos ciudadanos de Rusia, tenemos ciudadanos de Haití, de Venezuela obviamente, de Colombia, de Perú, por sus países vecinos. Tenemos más de 10.000 ciudadanos estadounidenses jubilados. Entonces hay que entender que Cuenca cambió su dinámica migratoria, como usted bien señalaba en el contenido de su pregunta. Durante los últimos 70 años, Cuenca fue un territorio que más bien expulsaba ciudadanos, ¿no es cierto? Hemos tenido cientos de miles de ciudadanos migrantes en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, en España. Sin embargo, en los últimos 14 años, Cuenca es receptora de un flujo migratorio importante. Acá tenemos ciudadanos de Asia, de China, de Pakistán, de la India, ¿no? Hasta Nigeria tenemos acá ciudadanos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudad responsable? Entender que estamos entrando en una dinámica de una ciudad cosmopolita, y eso amerita cambiar nuestra mirada, entender que no podemos fortalecer lógicas xenófogas. Entonces, no se puede dar cabida a la discriminación. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y en ese sentido no se puede permitir que un ciudadano nacional o extranjero cometa actos ilegales. Entonces, la ley es para todos. En ese sentido no hay que tener temor a integrarlos con los ciudadanos extranjeros, sabiendo que si es que algún ciudadano extranjero comete algún acto delictivo, tiene que caerle todo el peso de la ley, al igual que un ecuatoriano. Entonces, en ese sentido hay que diferenciar entre lo que es seguridad y migración. Ahora bien, en esta ordenanza que estamos planteando también se contempla una serie de derechos para los ciudadanos
para nuestros compatriotas migrantes que están en el exterior, como migrantes, ¿no es cierto? Y también cuando retornen, cuando sean migrantes retornados. Pero también necesitamos fortalecer el vínculo con las familias de nuestros ciudadanos migrantes que están aquí presentes en el cantón, para que puedan generar un proceso adecuado de vínculo, para que no se rompa ese vínculo, para que exista un diálogo permanente, para que puedan ver los ciudadanos migrantes que el Estado ecuatoriano, pero sobre todo el GAD municipal, les respalda, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido está concebida esta reforma que estamos planteando a la ordenanza de migración. Muy bien, ustedes llegaron a la Concejalía de Cuenca con un movimiento político, Compromiso Social, pero lo hicieron también 3 concejales, es decir, en conjunto 3. ¿Cómo se mantiene la relación actualmente entre ustedes y cuál es la agenda legislativa que han podido presentar en conjunto? Bueno, mis compañeros de bancada son Roque Ordóñez y José Fajardo de la zona rural. Nosotros somos militantes del correísmo, de la Revolución Ciudadana, y salimos a través de la lista 5 de Fuerza de Compromiso Social por un acuerdo político que hubo con esta tienda política, ¿no? Y claro, nosotros lo que logramos a las primeras semanas de gestión es entender la composición del Consejo Cantonal. El Consejo Cantonal está conformado por 5 fuerzas políticas y más una concejala independiente. Entonces, el momento que usted tiene ese fraccionamiento político, ningún movimiento por sí solo tiene mayoría. Entonces, eso implica establecer unos mínimos acuerdos políticos, y esos acuerdos políticos se expresaron en una agenda legislativa que fue elaborada entre 10 concejales. En esa agenda política están las prioridades que nosotros también planteamos en función del plan de trabajo que presentamos al Consejo Nacional Electoral y que expusimos a la ciudadanía en la campaña. Y están varias ordenanzas que nosotros contemplamos como prioritarias, que tienen diferentes ritmos de trabajo. Una de ellas es, por ejemplo, la ordenanza de reciclaje inclusivo, que nosotros habíamos planteado en campaña. Otra ordenanza es la ordenanza de minería inversa, que es un tema muy interesante, muy innovador. Otro tema importante para nosotros es la ordenanza para la organización y asociatividad de los comerciantes informales, que les permita mejorar su situación, sus condiciones de vida a través de una adecuada organización, para que no dependan de los intermediarios, sino que puedan directamente comprar a los importadores o a los productores de manera directa y romper la cadena de intermediación, ¿no? Entonces, eso les va a permitir mejorar sus ingresos. Eso, entre varias otras más, otras prioridades legislativas, sin embargo, son las que nosotros pusimos en el tapete de la discusión y están en este acuerdo legislativo que consta de más de 20 ordenanzas. A pesar de que se tiene este acuerdo legislativo con las bancadas que usted menciona, de alguna manera en las sesiones de Consejo Cantonal no se les nota propositivos a ustedes, al menos eso es lo que se ha notado en las primeras sesiones, en donde se han podido aprobar en primer debate tan solo 2 ordenanzas en 100 días. ¿A qué se debe esa falta de iniciativa en estas sesiones de consejo para poder proponer y para poder sustentar también lo que se pueda abordar en estas sesiones? Bueno, nosotros hemos hecho más bien aportes importantes en las normativas que le acabo de mencionar, en el tema del funcionamiento del Consejo Cantonal y en la ordenanza de transparencia y prevención de la corrupción. ¿Cuál es la dinámica? Y es que una ordenanza no se hace en poco tiempo. Una ordenanza toma tiempo construirla, además si usted parte de cero, ¿no? Las ordenanzas no se pueden hacer de manera ligera, porque usted puede hacer mal una ordenanza y en cuestión de un año tiene que reformarla de nuevo. Usted tiene que tener los debidos sustentos. Y estamos trabajando en diferentes, no es una sola ordenanza la que estamos trabajando como 5 a la vez. 5 ordenanzas a la vez. Ahora, y eso estaremos en los próximos meses insertando ya la propuesta de ordenanza que estamos construyendo, para que sea considerada al seno del Consejo Cantonal, pero también que se articule con otras propuestas de ordenanza, porque no es la única en el marco del reciclaje inclusivo, por ejemplo. Es importante mencionar este tema porque hubo un proceso de veeduría ciudadana que se realizó en la anterior administración, que inició a mediados del 2014, se consolidó en el 2015 y se mostraron los resultados en el 2018. En estos resultados de esta veeduría se daba cuenta de que el
concejal que tenía mayor votación por su rol de trabajo durante esos años representaba un 60% aproximadamente, y el concejal que tenía menos calificación o mínima calificación tenía un 11%. En promedio, todos los concejales tenían alrededor de 35 hasta 40% que no representan ni la mitad. Le pongo en contexto esto porque la idea, y ustedes también obtuvieron el voto de la ciudadanía para que se pueda cambiar, se pueda revertir lo que se ha hecho durante esos años y en realidad se pueda proponer, como le decía, una agenda legislativa en beneficio de los ciudadanos, pero en el menor tiempo posible. Sí, bueno, tenemos nosotros una agenda en ese sentido, más bien. La agenda legislativa fue planteada hace un poco más de 2 meses, en donde existe esa madurez de saber que a pesar de las diferencias que tenemos con los otros bloques con los que estuvimos en disputa electoral, tenemos la necesidad de buscar acuerdos, de tener puntos de coincidencia, porque caso contrario se para el desarrollo del cantón si es que no tenemos un proceso de acuerdos mínimos que permitan fluir las diferentes propuestas, y es lo que hemos hecho, y eso no es tan fácil de valorar, diríamos, por la opinión pública. ¿Por qué? Porque no se comprende un hecho. En los últimos 10 años existían 2 fuerzas políticas que tenían diríamos el control del Consejo Cantonal. Entonces ahí era fácil gobernar porque usted simplemente ponía la agenda legislativa que había ganado en las urnas por una fuerza política. En este caso usted tiene que llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas. En el otro tema que usted menciona, mi estimado Yamil, mire, el asunto es de caminar a buen ritmo en materia de producción legislativa, pero uno no puede caer en únicamente la cantidad, se necesita calidad en la normativa. Y le digo, desde una perspectiva particular nuestra, nosotros vamos a tener ordenanzas de calidad más que en cantidad, porque no se trata de abundar en legislación, se trata de tener ordenanzas visionarias que cambien realmente la realidad del Cantón Cuenca. El tema del reciclaje inclusivo, por ejemplo, que le acabo de mencionar. O sea, nosotros necesitamos entrar en una lógica de economía circular, porque el relleno sanitario que tenemos actualmente tiene un tiempo de vida útil adicional de unos 12 años más, hasta el 2030, menos de 12 años, hasta el 2030. Si entramos en una lógica de economía circular y emulamos, por ejemplo, el ejemplo de algunos países europeos como Suiza, en donde se recicla el 50% de lo que se consume, nosotros estaremos dando un salto cualitativo, y de eso se trata, de tener ordenanzas de alto impacto. Entonces necesitamos trabajar ordenanzas que sean absolutamente transformadoras para la realidad del cantón, y más aún cuando tenemos que dar una respuesta en materia ambiental al cambio climático, que estamos viendo que es absolutamente dramático. Ya llevamos más de un mes con estas temporadas heladas, ¿no es cierto? Eso no es casual, es producto del cambio climático, y tenemos esta tragedia ambiental a nivel de la Amazonía. Entonces son varios los temas que tienen que encajar en esta ordenanza de reciclaje inclusivo, que permiten dar un salto cualitativo al cantón, para aspirar al ideal de, por ejemplo, tener basura cero, ¿no? Es decir, eliminar el uso de la basura, sino que toda la basura que tengamos se transforme en residuo y podamos nuevamente insertarle en el circuito de la economía, ¿no es cierto? Y reutilizar, reciclar, etcétera. ¿Se mantendrán las diferencias? Le hago esta consulta finalmente con el partido del alcalde y también con el movimiento Renace, con los concejales de esta agrupación política. Bueno, depende de los temas y cómo vayan tratándose los diferentes aspectos. Nosotros no somos personas cerradas ni políticos cerrados. Donde existen planteamientos que son buenos y favorables para la ciudad y para el cantón, apoyaremos. Pero si es que no hay si no existe esa realidad y vemos que se están trabando procesos, etcétera, criticaremos. Lo hacíamos como ciudadanos y ahora con más razón como concejales tenemos el rol de fiscalización. Pero somos abiertos, nosotros no queremos torpedear la gestión del alcalde Pedro Palacios, pero sí podemos elevar nuestras críticas, ¿no? De ninguna manera se pretende desestabilizar en absoluto. Más bien nosotros hemos puesto el hombro de la manera más propositiva. Usted puede ver las sesiones del Consejo Cantonal, somos altamente propositivos. Revise, por ejemplo, el planteamiento de la Asamblea Ciudadana por la Seguridad. Fuimos un grupo gestor, diríamos, una especie de comité que se conformó con 4 concejales que encaminamos ese proceso de organización de la Asamblea Cantonal. Entonces hemos sido tremendamente propositivos, más bien. Yo creo que no hemos sido oposición, yo creo que hemos sido más bien proposición. Muy bien, hemos conversado en esta mañana con el concejal Iván Abril, nos ha acompañado en esta mañana para conversar justamente sobre esta agenda legislativa que se ha propuesto y se ha realizado durante estos 100 primeros días de gestión. Gracias por habernos acompañado. Gracias en este espacio. Gracias a usted, Yamil, muy gentil. Gracias. 7:35, corte comercial y volvemos. Inicia publicidad en la W.